Saludos, comunidad. Espero que se encuentren muy bien. Hoy seguiremos con mitos y leyendas de Bolivia, y esta vez iremos con Cochabamba. Antes de empezar, si te gustan estos videos, y te gusta conocer los mitos y leyendas de cada pueblo, te pido que te suscribas si no lo has hecho, y así no te pierdas los próximos videos que traeré. También puedes darle like y comentar. Todo es gratis, sin nada más que decir. Comencemos. El Toro Laguna de Ayopaya. El mito del Toro Laguna es una de las leyendas más antiguas y temidas de la región de Ayopaya, en el departamento de Cochabamba. Los pobladores locales cuentan que en tiempos del dominio incaico, cuando los españoles llegaron al territorio andino, algunos sacerdotes indígenas escondieron sus tesoros sagrados en las montañas para evitar que cayeran en manos de los invasores. Uno de esos tesoros, según la tradición oral, fue una figura de toro hecha de oro puro, consagrada al dios de la tierra y la fertilidad. Para protegerlo, los guardianes lo hundieron en una laguna profunda en lo alto de los cerros, realizando un ritual con ofrendas y rezos. Desde entonces, el lugar se volvió sagrado y peligroso a la vez. Los lugareños afirman que, cuando alguien se acerca con malas intenciones o con deseo de riqueza, el toro emerge del agua, bramando con fuerza. Su cuerpo, brillante como el metal, refleja la luz de la luna y provoca un eco que resuena por todo el valle. Por eso, en las comunidades de Ayopaya, se acostumbra a no arrojar piedras al agua ni provocar ruidos fuertes cerca de la laguna. Los pastores evitan llevar sus animales al borde, y los viajeros se santiguan antes de pasar. Quienes no muestran respeto, dicen los habitantes, sufren desgracias, extravíos, enfermedades repentinas o accidentes inexplicables. Algunos testimonios antiguos narran que ciertos buscadores de tesoros intentaron dragar la laguna y murieron en circunstancias extrañas. Desde entonces, la zona quedó marcada como prohibida. El mito enseña a respetar lo sagrado de la naturaleza y a desconfiar de la ambición humana. En la creencia popular, el Toro Laguna sigue custodiando los tesoros antiguos y se manifiesta cuando alguien intenta romper el equilibrio del lugar. La hora mala. En la zona rural de Illataco, perteneciente al municipio de Quillacollo, existe una antigua creencia que ha pasado de boca en boca por siglos, la de la Sahra Hora, también conocida como la hora mala. El término Sahra, de origen quechua, significa maligno, peligroso o demoníaco, y hace referencia a un momento específico del día en que las fuerzas oscuras y los espíritus se manifiestan con mayor intensidad. Según los habitantes de Illataco y de las comunidades cercanas, la Sahra Hora ocurre al caer la tarde, cuando el sol desaparece por completo y el campo queda cubierto por una calma extraña. Durante esos minutos, entre el último resplandor del día y el primer soplo de la noche, se dice que las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitan, y los espíritus salen a caminar por los caminos, los sembradíos y las acequias. En ese momento, los animales suelen quedarse quietos. Los perros no ladran, los pájaros no cantan, y los insectos guardan silencio. Los campesinos afirman que es señal de respeto y advertencia. Por eso, nadie debe transitar ni trabajar en el campo durante esa hora. Quienes lo hacen, cuentan, pueden encontrarse con figuras humanas sin rostro, mujeres vestidas de negro que cruzan sin dejar huellas, o sombras que parecen seguir al caminante a cierta distancia. En la tradición de Illataco, se dice que la Sahra Hora no es un espíritu único, sino una energía que se manifiesta de diferentes formas. A veces, puede confundirse con una ráfaga helada que hace temblar los árboles o con una voz que llama desde lejos con el tono de alguien conocido. Si uno responde a esa voz, el alma puede quedar atrapada en el monte, perdiendo el camino de regreso.
Por eso los ancianos aconsejan a los jóvenes no hablar ni mirar hacia los costados si se ven envueltos por la quietud de la Sahra hora. Lo mejor es quedarse quieto, rezar o cerrar los ojos hasta que pase. Dicen que, cuando el primer grillo vuelve a cantar, los espíritus regresan a su sitio y la vida continúa. Hasta hoy, en varias comunidades del Valle Bajo de Cochabamba, se mantiene esta costumbre. Nadie trabaja la tierra al anochecer, ni cruza los caminos solitarios a esa hora, por respeto a los que ya partieron y siguen rondando entre los vivos. El Cariciri. El mito del Cariciri es uno de los más antiguos y extendidos de la región andina, y en Cochabamba ocupa un lugar especial dentro de las historias de miedo que todavía se cuentan en los pueblos rurales. La palabra Cariciri proviene del aymara y del quechua, y significa literalmente el que corta la grasa. También es conocido en algunos lugares como ñacac o pistaco. Según la tradición, el Cariciri es un ser maligno que extrae la grasa humana para alimentarse o para venderla a cambio de poder y riquezas. Los relatos cuentan que de día puede parecer una persona normal, a veces un viajero, un comerciante o incluso un religioso forastero, pero de noche, cuando el silencio cubre los campos, adopta su forma verdadera. Se dice que se mueve con rapidez, que su cuerpo no proyecta sombra y que su respiración suena como un silbido seco. Ataca a sus víctimas mientras duermen o cuando se encuentran solas en el camino. Les aplica un líquido adormecedor o un rezo antiguo que las deja inmóviles, y luego, con una herramienta filosa, a veces un cuchillo o una aguja metálica, extrae la grasa del cuerpo sin dejar heridas visibles. La grasa, en la cosmovisión andina, representa la fuerza vital o ajayu del ser humano. Por eso se cree que la víctima del Cariciri no solo pierde su energía física, sino también parte de su espíritu. Quienes sobreviven a un encuentro con este ser quedan débiles, pálidos y enfermos, y muchas veces mueren días después sin explicación médica aparente. En los valles de Cochabamba, especialmente en las comunidades de Tapacarí, Sipe y Clisa, hay historias transmitidas por generaciones sobre viajeros que desaparecieron en las noches frías o que fueron encontrados con el cuerpo intacto, pero sin vida. Los ancianos afirman que eso es obra del Cariciri, que ronda los caminos buscando grasa humana para sus rituales. Algunos aseguran que trabaja al servicio de los ricos o de instituciones poderosas, a las que entrega la grasa para fabricar aceites, medicinas o combustibles sagrados. Otros dicen que es un ser condenado, un alma en pena que fue castigada por pactar con fuerzas oscuras, y que está obligada a robar la grasa de los vivos para mantenerse existiendo. Por eso, en las noches de luna nueva, los campesinos acostumbran a rezar antes de dormir y cubrir bien los espejos, pues se cree que el Cariciri puede entrar por el reflejo. También se recomienda no viajar solo al anochecer, especialmente por los caminos de tierra, y evitar hablar con extraños que ofrecen ayuda o alimentos. Hasta hoy en muchas zonas rurales de Cochabamba, el miedo al Cariciri sigue vivo. Cuando alguien enferma de repente sin causa aparente, se dice que le ha tocado el Cariciri, y para curarse, los curanderos realizan rituales de limpieza con fuego y grasa de llama para devolver al cuerpo la energía que le fue robada. El Yucumari. El Yucumari es una de las figuras más reconocidas dentro de la mitología andina, y en el departamento de Cochabamba ocupa un lugar importante en las leyendas transmitidas por las comunidades que viven cerca de los bosques y montañas del Parque Nacional Carrasco, Totora, Vacas y la región selvática de Altamachi. Su nombre proviene del quechua Yucumari o Ucumari, que significa oso, y aunque en parte está inspirado en el oso de anteojos que habita los Andes, en la tradición oral se trata de un ser con rasgos sobrenaturales. Los pobladores antiguos cuentan que, en tiempos remotos, el Yucumari era un hombre solitario que vivía en las montañas, guardián de los animales y de los espíritus del bosque.
pero con el paso del tiempo se volvió salvaje, cubierto de pelo y con una fuerza inhumana. Desde entonces, se dice que vive escondido entre los árboles, saliendo solo cuando la niebla cubre los caminos o cuando la luna está llena. Las historias varían de un pueblo a otro, pero todas coinciden en que el Yukumari se enamora de mujeres jóvenes que encuentra en el campo o cerca de los ríos. Según los relatos, las secuestra y las lleva a cuevas o refugios ocultos en las montañas, donde las mantiene prisioneras. Algunas veces, las mujeres regresan meses o años después, desorientadas y sin poder explicar lo sucedido. Otras nunca regresan. En las comunidades de Totora y Vacas, los ancianos dicen que esas mujeres dan a luz a criaturas mitad humanas y mitad animales, que después desaparecen entre la espesura. Por eso, cuando una mujer joven desaparece en los bosques, la gente suele decir, se la ha llevado el Yukumari. Los campesinos creen que este ser no es completamente malo, sino más bien una fuerza de la naturaleza que protege la selva y a los animales de la caza abusiva. Sin embargo, también se considera peligroso para quienes rompen el equilibrio del monte, cortando árboles sin permiso o maltratando la tierra. Cuando alguien profana su territorio, se dice que el Yukumari puede hacer que los caminos se pierdan, provocar derrumbes o desatar lluvias intensas. Algunos testigos aseguran haberlo visto de lejos, una figura grande, de más de 2 metros, cubierta de pelaje negro, que camina erguida como un hombre y deja huellas profundas en el barro. Otros dicen haber escuchado sus gruñidos en la noche, tan fuertes que los perros no se atreven a ladrar. Hasta el día de hoy, en las regiones boscosas de Cochabamba, los campesinos dejan ofrendas de frutas o maíz en los bordes del monte, como muestra de respeto al Yukumari y a los espíritus guardianes del bosque. Creen que mientras se mantenga esa costumbre, el equilibrio natural se conservará y el Yukumari no hará daño a nadie. Esta leyenda enseña a respetar la naturaleza y recuerda que el bosque tiene vida propia y guardianes que lo protegen de los abusos humanos. La Cholita del Carnaval de Cochabamba. Entre las celebraciones más alegres y coloridas de Bolivia, el Carnaval de Cochabamba ocupa un lugar especial. Sin embargo, entre la música, los bailes y las comparsas, los habitantes del valle cuentan una historia que contrasta con la alegría de la fiesta. La leyenda de la Cholita del Carnaval, una figura misteriosa que aparece cuando la celebración termina. Según las versiones más antiguas, esta historia se remonta a mediados del siglo XX, cuando las comparsas recorrían las calles del centro cochabambino hasta altas horas de la madrugada. Se dice que, en una de esas noches, un grupo de jóvenes vio a una cholita muy hermosa bailando sola, con una pollera brillante y una mantilla roja que relucía bajo la luz de los faroles. Nadie la había visto antes, pero su sonrisa y su manera de moverse llamaban la atención de todos. Los jóvenes se acercaron y uno de ellos le ofreció una cerveza. Ella la aceptó y lo invitó a bailar. Mientras danzaban, él sintió que el cuerpo de la mujer estaba helado y que sus manos no tenían peso. Pensó que era por el cansancio o el alcohol, pero cuando sonaron las últimas tonadas de la banda y la música se apagó, la mujer lo miró fijamente y le dijo en voz baja, «Ahora, baila conmigo para siempre». El joven se desmayó en el acto. A la mañana siguiente, sus amigos lo encontraron tirado en la plaza, inconsciente, con el rostro pálido y sin poder recordar nada de lo ocurrido. Desde ese año, comenzó a circular la historia de la Cholita fantasma del carnaval, una aparición que busca compañeros de baile entre los rezagados que se quedan hasta el amanecer. Con el tiempo los relatos cambiaron de lugar, pero siempre conservan los mismos elementos. Una mujer de rasgos cochabambinos, vestida con pollera, blusa bordada y mantilla, que aparece al final de la fiesta, cuando la música ya se ha ido. A veces baila entre la multitud sin ser notada, y otras surge en callejones o plazas vacías, atrayendo a los borrachos solitarios o a los que regresan caminando a casa.
Se dice que quien acepta bailar con ella puede desaparecer para siempre, o caer enfermo, sin fuerzas ni memoria. Algunos cuentan que se la ha visto riendo entre los grupos de comparsas, y que cuando alguien intenta seguirla, desaparece entre el humo de los fuegos artificiales. Por eso, los mayores aconsejan que nadie se quede solo cuando termina el carnaval, y que, al sonar el último tambor, es mejor regresar a casa. En muchos barrios de Cochabamba, aún se cree que la cholita del carnaval es el espíritu de una joven que murió durante una de esas fiestas, y que su alma sigue buscando pareja para su último baile. Esta leyenda, que combina alegría y tragedia, es contada cada año antes de carnaval como una advertencia. La fiesta es para los vivos, y cuando los tambores callan, los muertos también quieren bailar. El puente de Melgarejo. En la histórica población de Tarata, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, existe un lugar cargado de misterio: el antiguo puente de Melgarejo, una construcción de piedra que, según la tradición popular, fue escenario de extraños sucesos que dieron origen a una de las leyendas más conocidas del Valle Alto. La historia se remonta al siglo XIX, en tiempos del polémico caudillo Mariano Melgarejo, quien nació en Tarata y gobernó Bolivia entre 1864 y 1871. El puente, que lleva su nombre, fue construido sobre el río Clisa para facilitar el paso de carretas y animales entre los pueblos vecinos. Sin embargo, con el paso de los años, el lugar comenzó a ser asociado con apariciones, lamentos y accidentes inexplicables. Los pobladores cuentan que, en las noches sin luna, es común escuchar pasos sobre el puente aunque no haya nadie cruzándolo. Otros afirman haber visto una figura vestida de blanco que se mueve lentamente de un extremo al otro, desapareciendo cuando alguien intenta acercarse. También se habla de voces que llaman por su nombre a los transeúntes, o de un suspiro profundo que parece salir de las piedras mismas del puente. Una de las versiones más repetidas narra que, hace varias décadas, dos jóvenes regresaban de una fiesta cruzando el puente a medianoche. Uno de ellos sintió que alguien lo seguía, y al mirar atrás, vio a un hombre de rostro oscuro y mirada brillante. Creyendo que era un ladrón, aceleró el paso, pero su amigo tropezó y cayó al agua. Al día siguiente lo encontraron sin vida, aunque el arroyo apenas tenía corriente. Desde entonces, muchos aseguran que el alma del joven sigue allí, y que empuja a quienes pasan de noche, como si buscara compañía en su desgracia. Otra versión dice que el mismo Melgarejo ordenó construir el puente con mano de obra forzada y que, durante la construcción, murieron varios trabajadores. Sus cuerpos, según la leyenda, fueron enterrados en los cimientos. Por eso, se cree que las almas de los obreros aún habitan el lugar y se manifiestan con lamentos o ruidos extraños cuando alguien se acerca. En la actualidad, el puente de Melgarejo sigue en pie, y aunque es visitado por turistas, los habitantes de Tarata evitan cruzarlo a medianoche. Algunos taxistas y mototaxistas locales incluso aseguran que sus motores se apagan justo al llegar a la mitad del puente, sin explicación aparente. Por respeto, muchos pobladores dejan flores o velas encendidas en los extremos del puente, como ofrenda a las almas que allí permanecen. La creencia dice que, mientras se mantenga viva la memoria de los muertos, ellos no harán daño a los vivos. Así, el puente de Melgarejo sigue siendo símbolo del pasado histórico de Tarata, y al mismo tiempo, un recordatorio de los misterios que habitan entre las piedras del valle cochabambino. El alma bendita de Altamachi. En la zona montañosa de Altamachi, ubicada al este del departamento de Cochabamba y perteneciente a la provincia de Punata, los pobladores conservan una antigua creencia sobre un espíritu errante conocido como el alma bendita. Esta leyenda, muy arraigada entre los campesinos del lugar, representa una advertencia moral y una muestra del respeto que se tiene por las almas de los difuntos. Según cuentan los mayores,
Hace mucho tiempo vivía en Altamachi un hombre adinerado pero de corazón duro. Era dueño de tierras y ganado, pero nunca ayudaba a nadie. Un día, una anciana pobre le pidió limosna al borde del camino. El hombre, en lugar de ayudarla, la insultó y la ahuyentó con desprecio. Poco después, mientras regresaba a su hacienda, su caballo se desbocó y cayó por un barranco. Murió al instante. El pueblo interpretó su muerte como castigo divino por su falta de caridad. Pero lo más aterrador comenzó después. Cada noche, los pastores que dormían cerca del río aseguraban ver una figura luminosa caminando entre los matorrales. Era el alma del hacendado que vagaba sin rumbo pidiendo perdón por el daño que había hecho en vida. Con el paso del tiempo, las apariciones se hicieron frecuentes. El espíritu, vestido con ropas antiguas, se acercaba a los viajeros y les pedía una vela encendida o una oración. Si la persona accedía, el alma desaparecía en silencio dejando un aroma a flores. Pero si se negaba, al día siguiente sufría un accidente o encontraba su camino bloqueado por piedras caídas. Por eso en Altamachi se acostumbra que al caer la tarde, nadie niegue ayuda a quien la pida, pues podría tratarse del alma bendita probando el corazón de los vivos. En las noches de difuntos, los lugareños dejan una vela blanca o un poco de pan junto al camino, como ofrenda para las almas que aún no han encontrado descanso. Con los años, la leyenda se extendió a otros pueblos del Valle Alto. Hoy, en lugares como Punata, Santibáñez y Vacas, cuando alguien muere en forma repentina o violenta, se dice que su espíritu puede convertirse en un alma bendita, que vaga buscando redención. No se considera un alma maligna, sino un ser atormentado que necesita oraciones para alcanzar la paz. En la cultura popular cochabambina, estas almas son vistas como mensajeras, anuncian desgracias, protegen a los justos y castigan a los egoístas. Por eso, cuando alguien escucha pasos suaves o una voz que llama en la noche, suele decir en voz baja: «Alma bendita, que Dios te bendiga». De esta forma, el mito del alma bendita de Altamachi sigue recordando a los habitantes del valle que la bondad y la compasión son virtudes que acompañan al hombre más allá de la muerte. Se lo llevó el diablo. Entre los mitos más temidos y conocidos del valle cochabambino, se encuentra la leyenda conocida como «Se lo llevó el diablo», una historia que combina el castigo moral con lo sobrenatural y que durante generaciones ha servido como advertencia contra la codicia, el abuso y la falta de fe. El relato se ubica en los alrededores de la ciudad de Cochabamba, en tiempos de hacendados y comerciantes adinerados. Cuenta la tradición que existió un hombre llamado Don Crispín, un prestamista muy rico, famoso por su avaricia y crueldad. Prestaba dinero a los campesinos a intereses imposibles y cuando no podían pagarle, les quitaba sus tierras, su ganado o incluso las cosechas. Nunca tenía compasión con nadie y se burlaba de los pobres, asegurando que su Dios era el oro. Una noche, mientras celebraba sus ganancias en su finca, Don Crispín fue visto por última vez por sus trabajadores. El cielo estaba cubierto de nubes y soplaba un viento fuerte. De repente, se escuchó un ruido ensordecedor, como si un carruaje invisible se acercara a toda velocidad por el camino de piedra. Los animales comenzaron a inquietarse, los perros a aullar, y las velas dentro de la casa se apagaron al mismo tiempo. Los peones que estaban afuera vieron cómo un carro oscuro, tirado por caballos sin cabeza, se detenía frente a la hacienda. De su interior bajó una figura alta, vestida de negro, con un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. Entró sin golpear la puerta. Minutos después se escucharon gritos de desesperación y el ruido de cadenas arrastrándose. Cuando los trabajadores se atrevieron a entrar, la casa estaba vacía. Solo encontraron el piso marcado con herraduras ardiendo y un olor a azufre que tardó días en desaparecer. Desde entonces, nadie volvió a ver a Don Crispín. Algunos dicen que el diablo vino a cobrar lo que le debía, porque el hombre había hecho un pacto para conservar su fortuna.
Otros aseguran que simplemente la tierra se cansó de su maldad y permitió que los demonios se lo llevaran. Su hacienda quedó abandonada. Con los años, quienes intentaron vivir allí contaron que escuchaban cadenas, pasos y risas en la oscuridad. También decían que, en las noches de tormenta, un carruaje negro pasaba por el camino, arrastrando fuego en lugar de polvo. Hasta hoy, en algunas zonas rurales de Cochabamba, cuando alguien muere de forma repentina o desaparece en circunstancias extrañas, se suele decir, se lo ha llevado el diablo. La historia, además de infundir temor, conserva un mensaje moral muy profundo dentro del folclore cochabambino, que la riqueza conseguida con abuso o maldad siempre tiene un precio, y que ni el dinero ni el poder sirven de refugio cuando llega la hora del juicio. Por eso los ancianos del valle aún repiten el consejo de sus abuelos: no acumules lo que no puedes llevar contigo, porque el diablo siempre cobra en persona.